amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Tómala a través del canal MX, el canal de México. Bueno, pues el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum Pardo presentó la encuesta al Poder Judicial que se comprometió en una conferencia de prensa a realizarla y pues a través del partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, tanto como dos casas encuestadoras, pues se llevó a cabo esta encuesta el fin de semana y el día de hoy cumplió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en presentar precisamente esta encuesta. Y bueno, pues dice la doctora que son más las personas que reconocen la importancia de una reforma al Poder Judicial. Eso dijo Claudia al presentar los resultados de la encuesta. Sale de esta encuesta tan mencionada el fin de semana. Mencionó que el 77% de la encuesta fue realizada por las eras de Demotecnia y considera que es necesario una reforma. O sea, la ciudadanía, al ser encuestados por las eras de Demotecnia, el 77% eligió que es necesaria la reforma al Poder Judicial. También se realizó con ENCOL, el 83% de la ciudadanía optó que es necesario y el 81% fue de la encuestadora del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, de la casa encuestadora del partido. Ahora sí que a toda la ciudadanía que fueron encuestadas, el 81% optó porque realmente es urgente una reforma al Poder Judicial. Entonces, retomando, sería el 77% que aceptó que se necesita hacer esta encuesta es de parte de Eras Demotecnia. Esta casa encuestadora refleja un 77% que la ciudadanía está de acuerdo. En COL, el 83% refleja que la ciudadanía está de acuerdo y el 81% por la casa encuestadora del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el 81% optó porque sí está de acuerdo que se realice una reforma de manera urgente al Poder Judicial. Pero para esto, pues vamos a escuchar y vamos a ver este video. Bueno, aquí están los resultados, adelante. Entonces, la primera pregunta fue, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, soy el encuestador, usted estaba enterado de esto. Entonces, en la encuesta de las eras, el 51% está enterado, el 49% no. En la de ENCOL el 45% estaba enterado, el 54% no. Y en la comisión de encuestas 48% sí y 51% no estaba enterado. Adelante. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Esa es la segunda pregunta. Se decidió entre las encuestadoras, la metodología fue decidida entre ellos. Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. En la primera el 20% lo considera así, en la segunda el 17% y en la tercera el 15%. La mayoría, 38%, 44% en la siguiente encuesta, en la de ENCOL, y en la comisión de encuestas 40%, pocos 26%, 31% y 34%, y ningún ministro magistrado, tan solo 5% en el de las eras, en ENCOL 4% y en la comisión de encuestas 2%, y no sabe, no contestó 11, 4 y 9%. En la que sigue, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? La primera opción, por elección del pueblo de México. La segunda, por la Cámara de Senadores.
Y la tercera, no sabe, no contestó. Por elección del pueblo de México, 68%, 75% y 75%. Por la Cámara de Senadores, 25%, 21%, 18%. No sabe, no contestó, 7%, 4%, 7%. Adelante. ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Por elección del pueblo de México, 68%, 73%, 75%. Por el Poder Judicial de la Federación, 24, 23 y 19. No sabe, no contestó, 8, 4 y 6%. Adelante. Reforma al Poder Judicial, encuestas nacionales. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue, sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? 87%, 85, 89, en desacuerdo 9, 8 y 7%. Adelante. Y por lo que usted sabe o ha escuchado, considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial. 77%, 83% y 81%, dependiendo de la encuesta, contestó que sí. Y 14, 13 y 12% contestó que no. Listo. Bueno, aquí están los resultados. Bueno, pues ahí están los resultados de la encuesta, que la ciudadanía opta porque sí se realice la reforma al Poder Judicial. Preguntaban los periodistas que si bueno, los compañeros periodistas, que si era un capricho, ¿no? De parte de Claudia. Dice, no, dice, de hecho, pues toda la ciudadanía dice que quiera realizar encuesta es libre, ¿no? De hacerlo, las empresas, pues quien quiera realizar esa encuesta lo puede hacer, es de manera libre. No es un capricho, no es una simulación ni nada por el estilo. Y pues qué padre, ¿no? Que sería que estas personas que se dedican a cuestionar o se están dedicando a cuestionar sobre estas encuestas, pues pueden realizarla como medios de comunicación, como empresas, como cámaras de comercio, de cualquier otra índole, pues son libres de realizar su propia encuesta y que sea la misma ciudadanía que conteste y ustedes también tengan sus propios datos para que no digan que Claudia tiene otros datos. También ustedes pueden tener otros datos, ¿no? Es bonito en la democracia, bueno, ya la candidata, bueno, la presidenta virtual, pues ya sacó sus encuestas. Ah, bueno, qué padre sería que ahora tú saques la tuya para que no quedes con la idea de que te está mintiendo o no. Ahí están los resultados. Y pues, lógicamente que va a salir igual, ¿no? Que la ciudadanía opta por que se reforme el Poder Judicial. Fíjense nada más. También le realizan una pregunta a Claudia con respecto a que si que cómo piensa o qué pensaría la ciudadanía con respecto a la extinción del PRD, ¿no? Puesto que Claudia responde que ella pues fue militante y también le menciona a los compañeros periodistas y a la ciudadanía que ella prefiere que Morena siga siendo un partido del pueblo y no una simulación. Aquí cabe mencionar esto de que en el estado de Querétaro, Sinué Piedra Gil está simulando estar con la izquierda, cuando realmente está con la derecha y favoreciendo a la derecha. Se lo digo esto porque se pretende o se oyen voces, que ojalá no sea cierto, que Sinué se perfila a querer ser el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara del Congreso local del estado de Querétaro.
Si es un personaje que se ha dedicado a destruir la estructura interna del movimiento, en plena elección se dedicó, en pleno proceso electoral se dedicó a despedir personajes del movimiento, personajes que representan una plataforma importante dentro del partido, ¿no? Entonces, a estas personas que manejan la estructura de pie, de tocar casa por casa, invitando de primera mano, invitando al ciudadano, ciudadana a votar por el proyecto, pues a estos ciudadanos, como no le favorecieron a él por su maquiavélica idea de favorecer a la derecha, el señor, como vio que estaban del lado de otro grupo, pues lógicamente se le hace fácil despedir, violentando el Estado de Derecho de la ley laboral, ¿no? Y ojalá estas personas emitan una denuncia en su contra porque están violentando su derecho laboral. Aún así digan que no se puede porque no era un trabajo. Toda prestación de servicio, cuando se recibe un económico a cambio, es un trabajo y aplica en la ley laboral. Por lo tanto, búsquense un abogado en materia laboral y ejerzan su derecho, porque los despidos injustificados y violentando también sus derechos políticos electorales que comete Sinue Piedrahíl es algo alarmante y ustedes tienen que tomar la mejor decisión. Son estructuras importantes, personas que sin ellos el movimiento de regeneración nacional en Querétaro no existiera. Porque gracias a este tipo, a estas estructuras que se dedican a ser líderes de grupos, de colonias, de calles, a estos líderes son los que ha despedido Sinue Piedrahíl para favorecer a la derecha conservadora en el estado de Querétaro. El señor no sabe o no se da cuenta que gracias a ellos, que buscaron el voto casa por casa, que cubrieron la mayor parte del estado de Querétaro, él hoy es diputado plurinominal. Porque si él hubiese ido a buscar la candidatura como candidato por mayoría relativa, sabía perfectamente que no lo lograría porque no es una figura del agrado de la militancia y de los representantes de este tipo de cuadros llamado pues estructura. La base principal que sostiene al movimiento de regeneración nacional es con la que atenta Sinue Piedrahíl. Y hay denuncias, ahí hay varias denuncias en su contra por el ámbito laboral. No nada más fue una, dos, fueron muchísimas personas que se ha dedicado este señor a despedirlos. Porque él se siente el amo y señor del movimiento de regeneración nacional. Cabe mencionar que nadie es dueño del movimiento de regeneración nacional por unanimidad. El movimiento de regeneración nacional le pertenece al pueblo en general en el estado de Querétaro y a nivel nacional. El movimiento de regeneración nacional existe gracias al movimiento del pueblo que apoyaron y siguen apoyando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y hoy en día a Claudia Sheinbaum. Pero sin la estructura, sin el pueblo, sin las bases principales que son las personas a los que ellos llaman de abajo, que han utilizado para llegar y después de llegar los bajan, los despiden, que es el caso que está realizando Sinue Piedrahíl contra estos ciudadanos, no es nada legal y menos en el ámbito de la ley laboral. Y él lo sabe. Entonces, la militancia debe de estar enterada de lo que está pasando y de lo que está haciendo en contra de estos compañeros ciudadanos, dueños, los verdaderos dueños del movimiento de regeneración nacional, que somos todas y todos.
Y este señor, por favorecer a la derecha conservadora, está violentando los derechos laborales de estos compañeros. Otra cosa, ojalá los diputados que quedaron electos reaccionen por este acto de injusticia que está cometiendo Sinué Piedrahíl y antes de que voten a su favor para ser el coordinador de la bancada del Congreso local, reflexionen y piensen que una persona que está violentando los derechos laborales, los derechos humanos y está violentando a la cuarta transformación cometiendo actos de traición porque está favoreciendo a la derecha conservadora, piensen antes de darle un voto de confianza para que él los represente como coordinador de bancada en el Congreso local. Porque no van a quemar al partido, se van a quemar ustedes. Lo mismo que cuando Mauricio Ruiz Olaez se quiso colgar de varias imágenes del movimiento en cuestión de campaña, se lo dijimos. Quien junte a Mauricio Ruiz Olaez en su estructura de campaña se va a quemar. Y aguas. Hoy en día está pasando con Sinué Piedrahíl. Quien vote a favor de Sinué Piedrahíl para que sea el coordinador de los diputados del Congreso por la Cuarta Transformación, adiós su vida política porque él está atentando contra los derechos laborales y humanos y derechos políticos de los ciudadanos compañeros de la estructura del Partido del Movimiento Regeneración Nacional. Piensen antes de votar ustedes, candidatos electos, a favor de Sinué Piedrahíl. Piénsenlo. ¿Quieren quemarse? ¿Quieren salir chamuscados por la militancia y que luego la militancia, cuando ustedes los necesitan, los manden a la chingada? Mejor reaccionen. Piensen antes de favorecer a Sinué Piedrahíl con lo que sería la coordinación de los diputados en el Congreso local. Piénsenlo bien, diputados, porque acuérdense que las consecuencias políticas son fuertes y el ciudadano hoy en día no perdona un acto de injusticia en contra de la militancia y los simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Ustedes deciden. Y bueno, pues por eso les voy a poner este video, que precisamente es lo que dice Claudia, que el Movimiento de Regeneración Nacional debe de estar siempre cercano a la gente y no ser una simulación como lo que pretende o quiere hacer Sinué Piedrahíl en el Movimiento de Regeneración Nacional Morena en Querétaro. Este mensajito, Sinué, es para ti. La misma que te lo está diciendo es Claudia, por si no lo entiendes. Fíjense que en mi caso, pues yo fui militante de base, nunca participé ni en ninguna estructura ni nada. Yo era universitaria y era una más de las afiliadas. En algún momento, cuando se forma en el 89 el PRD, pues representó una esperanza y además la aglutinación de muchos partidos que entonces venían de la izquierda y otros no tanto, democráticos para México. Y se fue perdiendo eso, poco a poco. Se perdió la relación con el pueblo, lo más importante. Se perdió la ideología, pues acabaron aliados a un partido, al PAN. Pero quizá lo más importante es que se perdió el que fuera un partido que representara al pueblo de México. Y en el momento que eso se pierde, pues se pierde todo. Por eso es muy importante hacia adelante que obviamente a mí ya me tocará el gobierno de la República, a quien esté en Morena le tocará Morena, porque nosotros no queremos nunca que Morena ni sea un partido de Estado, sino que sea un partido que represente, que siga representando al pueblo de México. Y obviamente pues es el partido a través del cual electoralmente se participa, pero es muy importante que Morena siga con esta cercanía con el pueblo y que represente los intereses del pueblo de México y que no
se vaya a perder. Nosotros siempre criticamos el Pacto por México, siempre lo criticamos. Porque ahí, ¿qué necesidad había de vincularse con el gobierno de Peña? Y la visión de crear un partido distinto, que fue Morena. Y además Morena primero se crea como asociación civil. Tuve el privilegio de hablar en de moderar aquel evento en el Auditorio Nacional donde se forma como asociación civil. Y después de la elección del 2012 se pone a consideración de la gente qué quería quienes habíamos participado en ese movimiento. Si Morena se convertía en un partido político o era movimiento social. Se hicieron muchísimas asambleas. En el 2012 a mí me tocó, trabajaba en la universidad y los fines de semana me iba a Puebla a ayudarle al presidente en la elección del 2012 a la organización como ciudadana. Y después hicimos las asambleas en Puebla, en los distritos que me habían tocado. Se hizo una votación secreta y universal de quienes participaron en aquellas asambleas y 98% votó de que se formara un nuevo partido político. O sea, la gente decidió que se formara un nuevo partido. Y ahí es que se hace todas las solicitudes y se cumple con los requisitos. Y en el 2015, pues es la primera vez que Morena participa como partido. Y hoy vean pues el resultado de Morena en tan poco tiempo, pero tiene que ver con eso, con no alejarse de los intereses de la nación y los intereses del pueblo. Es finalmente el pueblo organizado. Y es que Sinue Piedra Gil está simulando hoy en día defender la causa cuando la realidad es que la violación a la ley laboral, a los derechos humanos y sobre todo a la violencia política de género y a la violencia, a los derechos políticos electorales que está cometiendo contra las y los compañeros de las estructuras es muy grave. Y Sinue Piedra Gil tiene que entender de que el movimiento de regeneración nacional no lo abarca un grupito de élite al cual ellos pertenecen. El grupito de élite no viene a controlar al partido y a los demás a hacerlos menos. Aquí en el movimiento de regeneración nacional todas y todos somos iguales y tenemos los mismos derechos marcados en los estatutos. Yo invito a la ciudadanía, militancias y simpatizantes a descargar los estatutos de Morena a través de Google, ahí están, o en Morena sí, también ahí están los estatutos, o simplemente pídanselos a su dirigente que se los compartan, ¿no? Donde, pues, efectivamente tiene que entender Sinue de que las cosas no son para ser manejadas como un patriarca o ser manejados como un emperador, porque no lo eres. Eres un militante más que se te otorgó un cargo tal vez para dirigir, pero eso no significa que tengas que sobajar o hacer menos a la militancia y a los simpatizantes, porque antes que todo hay leyes y las leyes marcan precisamente un derecho laboral, un derecho político, un derecho humano para cada militante y simpatizante. Que hoy en día esté fingiendo, queriendo fingir que está con la causa, esa es una gran mentira, porque los hechos hablan por sí solos. El detalle que cuando se le cuestiona a Sinue Piedra Gil sobre estos asuntos que están favoreciendo a la derecha conservadora, es muy prepotente, es muy tajante y muy grosero. Eso es lo que eres realmente, porque te sientes intocable. Hoy en día, en la cuarta transformación, todos y todas son tocables siempre y cuando estén violentando el Estado de Derecho. Y tú, Sinue Piedra Gil, estás violando el Estado de Derecho de cada uno de las y los compañeros. El presidente Andrés Manuel López Obrador no funda el movimiento de regeneración nacional para que lleguen personajes como tú de esta calaña a querer hacer menos o menospreciar a la militancia y a los simpatizantes. Que se te grabe muy bien, Sinue Piedra Gil. La ciudadanía
se les respeta o ellos te harán respetarlos a través del Estado de Derecho. Porque como dijo el presidente, y lo ha dicho muy bien, la ley existe y hay que hacerla valer. Entonces, creo que eso se te ha olvidado. Aquí no es Acción Nacional, aquí no es el PRI al cual tú has favorecido desde el 2015 a la fecha, con el grupito de élite que tienes, al cual tú perteneces. No es así, Sinue. Aquí, en Querétaro hoy en día, vas a respetar a la militancia, a los simpatizantes, que es lo más importante, porque el pueblo tiene un movimiento y se llama Morena, se llama Cuarta Transformación y los verdaderos dueños son ellos. Ustedes como militantes y simpatizantes, todo aquel que los violente, que les viole sus derechos laborales, constitucionales, háganlo valer. No se queden calladas ni callados. Es momento de alzar la voz y es momento de protestar en contra de este señor si te ha violentado tus derechos. Él no es intocable. La ley existe para todas y todos cuando se necesita ejercer el derecho. El presidente nos enseñó y nos los ha enseñado bien a ejercer el derecho constitucional. Háganse fuerte, no le tengan miedo. Hay personas que realmente pueden apoyarlos y están en el camino correcto. 2024 viene para sacar a todo ese grupo de élite corrupto rapaz que se ha querido adueñar del partido. Es momento de alzar la voz, es momento de ya no callar más, que no permitas nunca más una intimidación por personajes como él. Ya no, se acabó. Militantes, simpatizantes, habla, no te quedes callado, no te quedes callada. Es momento de alzar la voz. Y en otras palabras, pues Claudia Sheinbaum Pardo pues se le cuestionó con respecto al accidente que pasó con respecto a un grupo de personas de su ayudantía, de su grupo que le apoya, el día 14 de junio, que fue viernes, como alrededor más o menos de mediodía que pasó ese accidente en Monclova, Coahuila, donde hubieron varios lesionados y una persona fallecida. Y Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre este tema el día de hoy en la conferencia. Hubo un lamentable accidente, ustedes saben, falleció una persona que venía en el otro vehículo. Desde ese momento yo pedí a un equipo de aquí que se fuera para allá para poder atender a la familia, es lo que normalmente hacemos, siempre lo he hecho, no solamente como servidora pública, sino como persona, es lo mínimo que puedes hacer. No me podía quedar personalmente, pero se quedó el equipo, estuvo en contacto con la familia y pues lamentamos mucho y evidentemente nuestras condolencias siempre y nuestro apoyo incondicional. Y el equipo que iba en el vehículo, una de ellas tuvo una operación de fémur, se le rompió el fémur y creo que ya está. Ayer todavía en la noche me comuniqué y está bien, afortunadamente. Y aparte, pues la propia Fiscalía de Coahuila tiene que hacer sus investigaciones. Ahí nosotros no vamos a intervenir, eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la Fiscalía. Y no vamos a pedir tampoco un trato especial, sino que la propia Fiscalía pues defina el deslinde de responsabilidades y las distintas opciones que siempre se tienen, en donde las víctimas tienen que estar de acuerdo. Pues ahí está, amigos y amigas, la nota del día de hoy. Pues esperemos que nos ayudes a compartir porque más militantes, más simpatizantes, más ciudadanos en general se tienen que enterar de todo lo que está pasando en estos temas tan importantes que se necesitan saber. Acuérdate una cosa, no te dejes. Nos vemos en la próxima edición de Tómala a través del canal MX, el canal de México. ¡Tómala!